Y a pedido del público, estamos en contacto, como cada 15 días lo hacemos, con Ernesto Agazzi. Hoy, aparentemente, en estas charlas del campo y la ciudad, situándonos en la época de las revoluciones independentistas. Ernesto, muy buenos días, gracias nuevamente por el contacto. Es un gusto estar contigo y con la audiencia. Carabina a la espalda y sable en mano hoy. Así, y con las ideas, ¿no? Porque el comienzo, a partir del año 1800, empezó, digamos, en América, no fue solo en el Río de la Plata. Yo lo que llamaría el siglo de las luces latinoamericanas, porque y ahí empezaron un cuestionamiento de muchas cosas, un cuestionamiento de la importancia de la iglesia, superar las tiranías, cómo tener un mundo mejor, y darle importancia a la razón, digamos, ¿no? Y manejar la idea de felicidad, digamos, ¿no? Y tener como una fe en el progreso. Me parece que son varias cosas que en Europa habían pasado en el siglo anterior, pero en aquel tiempo demoraban las ideas, pero las ideas llegaban. Y ahí se pergeñó en aquellos años un proceso independentista, porque España se debilitó mucho. Napoleón se expandía en Europa, había ocupado casi toda Europa, también había ocupado España, y el rey fue dejado de lado. Incluso el que pasó a comandar España era el hermano de Napoleón Bonaparte, el famoso Pepe Botella. Seguro, Pepe Botella, claro. Entonces Fernando VII, el rey, abdicó, ¿no? Napoleón nombró al Pepe Botella. ¿Y qué pasó en España? Empezó un movimiento, se le llamó juntista, de juntas en distintos lugares, para defender, digamos, a Fernando VII, al rey, frente a una administración que era extranjera. Ahora, eso empezaron una cantidad de fenómenos políticos nuevos, ¿no? Y acá también se formaron juntas. Acordémonos que también aquí habían habido cosas recientemente, la Revolución Francesa, hacía pocos años, las revoluciones inglesas, se había expandido la idea de república, habían pasado muchas cosas en poco tiempo, en aquel tiempo, ¿no? Entonces, aquí en el Río de la Plata y en toda América, cundió un poco la idea de independizarse de España, pero no solo independizarse de España, Álvaro, también crear un Estado nuevo, ¿no? Y un Estado nuevo que fuera más libre, no estar dependiendo del rey. Quienes apoyaron enseguida esto fueron los ingleses porque veían el libre mercado. ¿No? Claro. Útil para sus intereses. Seguro era útil. Entonces hubo varios apoyos. También se estaba llevando adelante la Revolución Americana en los Estados Unidos. Y en 1810 todo esto toma forma en Buenos Aires, porque se crea el primer gobierno de las Provincias Unidas, ¿no? Se creó una junta, Mariano Moreno fue una persona muy importante, el secretario de esa junta, y la junta le encargó hacer un plan de operaciones, ¿no? Era muy sencillo el plan de operaciones, eran solo 9 puntos, ¿no? Pero lo más importante era la libertad en aquel tiempo, ¿no? Y Artigas le pasó lo mismo aquí. Artigas se enfrentó a Montevideo, que era aquí en la banda oriental. Montevideo era el centro del interés español. En realidad Montevideo se sublevó mucho contra la invasión francesa a España, ¿no? Pero hubo una particularidad aquí en el Río de la Plata, que fue que Artigas funcionó siempre con su pueblo y fue un caudillo rural por la historia que él tenía, y por el conocimiento del territorio, y empezó a tomar medidas, se confrontó con Montevideo, se llevó bien con las Provincias Unidas al principio, pero después, cuando empezaron los intereses de Buenos Aires, que era el primer, se enfrentó también con los intereses centralistas porteños, y se fue para el campo con su gente. Y me parece que aquí se dio algo, nosotros no vamos a hacer una cosa histórica, Álvaro, pero sí mencionar que hubieron una cantidad de ideas que ese caudillo con su gente fue digamos, acunando, ¿no? En realidad se tomaron decisiones políticas. Es increíble porque el 9 de septiembre de 1815 se aprobó un reglamento aduanero, ¿no? En realidad
Artigas veía bien clara la importancia del comercio exterior, ¿no? Para construir una nación, ¿no? Y al 10 de septiembre, al día siguiente, Artigas firmó el reglamento de tierra, ¿no? Llamado Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña y Seguridad de los Hacendados. Mirá qué importante que es esto, porque primero tenía la idea de fomento. La idea de fomento era una idea jurídica española que ya tenía mucho tiempo, que implicaba la participación del Estado para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo económico. Todavía en España todavía hay un ministerio de fomento en España, ¿no? Esa idea de fomento fue muy importante, ¿no? Y después una idea importante que era de estabilidad. Había que crear economía, había que asentar gente en el territorio, había que tener cuidado con la base material de ese futuro Estado. Es increíble porque en el reglamento de tierra, ya en un artículo específico se decía que no se deben matar las hembras, porque las hembras eran las que iban en años de revolución, te podés imaginar. Claro. Era un desorden muy grande, era un desorden impresionante. En 1810 había 24 saladeros, pero quedaron muy poquititos. Digamos, los ejércitos andaban recorriendo, había cientos de batallas por todos lados, ¿no? Claro, sí. Y después la idea de justicia social artiguista, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados. Esas son las frases que nosotros reconocemos. Artigas decía: los más infelices serán los más privilegiados, ¿eh? No decía que los más infelices sean los más privilegiados. Tenía un compromiso político con lograrlo eso, ¿no? Claro. Y le daba prioridad a las mujeres con hijos, a los casados sobre los solteros. En fin, creo que estas cosas, lo que yo quiero resaltar es que había una fuerte impronta de crear las bases materiales para un Estado con una buena organización del campo, o lo que se podía querer. Ahora, en realidad, esto no era una propuesta programática solamente. Esto era construir, en realidad, un Estado, ¿no? Porque también Artigas se refería a otras cosas en aquel tiempo, ¿no? Sí, también la educación. Sí, y la industria. Claro. De esto se habla poco. Industria le mandó, Artigas había mandado al Cabildo de Montevideo con 2 indios una cajita de madera con pólvora que habían hecho los indios en las misiones. Y él le decía: miren lo que han logrado esta gente. Si estuvieran fomentados, ¿cuánto podrían lograr? Decía Artigas, ¿no? Claro. Y además, lo que tenía claro era la importancia del comercio exterior. Mirá vos, mirá las ideas de aquel tiempo, ¿no? Claro. Por eso firmó un reglamento aduanero. Y el reglamento aduanero, ¿sabes qué? Se refería a las introducciones, decía, que eran las importaciones, ¿no? Claro. Y a las extracciones, que eran las exportaciones. Claro. Ahora, todas las introducciones iban a tener un arancel de un 25%. Pero había algunas diferencias. Las cosas necesarias para la provincia oriental, el papel y el tabaco, iban a tener solo el 15%. Y aquello que competía con la producción nacional, la ropa y el calzado, un 40% de arancel. Y las cosas nuestras, las que se intercambiaban entre las provincias, era libre el intercambio entre las provincias, ¿no? Fíjate que esto era bien importante porque liberalizaba la importación, ¿sabés de qué? De máquinas, de libros, de medicinas, en realidad de pólvora. Todas las cosas que se precisaban en la provincia oriental liberalizaban la importación, pero las exportaciones tenían un arancel básico del 4%, ¿no? Claro. Y había algunos que eran libres de derecho, como la harina, el maíz y las galletas, pero la idea política que tenía esto era de una sociedad nueva, de construir una sociedad, ¿no? Claro. Y el campo era el que iba a suministrar la base material, ¿no? Y había que aumentar la importancia de los bienes que se producían acá. Y yo quiero decir una cosa acá, que se conoce bastante poco, porque esto fue a partir de septiembre, ¿no? Que fue el reglamento de tierra.
Pero, ¿sabes qué? El cabildo de Canelones, no, en realidad, el cabildo de Canelones fue muy activo, estaban al tanto de todo esto, y hubo un cura vicario y un juez eclesiástico que se llamó Javier Gomenzoro, que presidía una junta de agricultura, e hicieron en Canelones un proyecto de agricultura en octubre, al mes siguiente del reglamento de tierra. Uh-huh. Y vos sabés que, y le pidieron a Artigas la protección, se llamaba en aquel tiempo, para este proyecto de agricultura. Uh-huh. Era increíble, porque el proyecto de agricultura consistía en 10 leguas a la redonda, que eran más o menos unas 8.000 hectáreas, establecer fracciones de tierra, para lo cual iban a expropiar. Decían ellos que en realidad era mucho mejor tener una cantidad de granjas que produjeran alimentos en lugar de 3 o 4 estancias. Bien. Que en realidad les servían a 3 o 4 estancieros nada más. Claro. En realidad planteaban la expropiación de todo esto y producir trigo, producir los alimentos que ellos tenían. Uh-huh. ¿No? Ahora, esto es bien interesante porque ¿sabés lo que decía el reglamento, digamos, proyecto de agricultura? Que en cada una de las chacras se tenían que plantar árboles, porque los árboles son los que con la transpiración producen las nubes que precisamos para nuestras lluvias. Mirá la idea que tenían en 1815 del ciclo hidrológico. Mirá. Los árboles, en realidad, transpiran y evaporan agua, ¿no? Cuando se alimentan. Uh-huh. Y eso va a las nubes, decían. Ahora, esas nubes nosotros hay que cuidar las nubes porque son los que nos dan la lluvia. Son los que nos están dando lluvia estos días. ¿No? Qué cantidad de conceptos, porque allí además está el germen de tantas cosas que después se fueron creando en el país. Pienso, por ejemplo, en el Instituto de Colonización, ¿no? Pero allí estaba el germen de muchísimas cosas, en todo eso que tú nos estás contando. Y era un germen de afincar gente en el territorio, que la gente no quedara solo en la ciudad y después el campo semi vacío como estaba en aquel tiempo, crear trabajo, crear saladeros, ¿no? Uh-huh. Además que y mirá que el reglamento de tierra era duro también, ¿eh? Le daba 2 meses para hacer un rancho con los corrales, y si no los hacía, le sacaba la tierra y se la daba a otro. no era nada populista la medida, era comprometida con el desarrollo económico, y que eso tuviera una base material. A mí me parece que estas cosas fueron importantes. En realidad Artigas fue un líder rural, ¿no? Se instaló en Purificación, así nomás, se fue en realidad Artigas nunca entró a Montevideo, el que entró a Montevideo fue Torgués. ¿Y qué era Purificación? Era el centro geográfico de las Provincias Unidas, ¿no? Y no tenía nada que ver con España, argentino, ¿no? No quería tener nada que ver con la burocracia Montevideo, no quería tener nada que ver con el gobierno centralizado en la capital, no quería tener nada que ver con las jerarquías militares. Me parece que estas fueron ideas fuerza importantes de un intento revolucionario que seguro no pudo ser, porque Buenos Aires tenía muchos recursos, tenía ejércitos muy grandes, y además después se apoyó los portugueses siempre tuvieron interés en instalarse en esta parte del mundo, ¿no? Siempre se habían instalado en Colonia del Sacramento, fueron los primeros que estuvieron en Montevideo, así que los portugueses apoyaron, vinieron los ejércitos portugueses a apoyar a Buenos Aires, y le mataron a Artigas miles de patriotas, perdió muchas batallas y al final no lo mataron porque no lo alcanzaron, se fue para el Paraguay. Pero aquel intento fueron muy poquitos años, Álvaro. Claro. La gestación fueron 10 años y el proyecto fueron otros 10. En 20 años esto fue vencido y después viene otro proceso. Pero aquí el campo era importante para la distribución del territorio de gente, para que no estuviera concentrada en las ciudades y el campo vacío, y para generar las bases materiales del desarrollo futuro. Yo creo que fueron ideas fuerza, y a veces estos procesos, aunque sean en pocos años, y aunque después no existan los líderes como Artigas, como Torgués, yo qué sé, como otros que hubieron, ¿no? Uh-huh. Como Benítez, gente importantísima,
no estuvieron más después, porque o los mataron, o los metieron preso, o salieron del territorio. Pero las ideas quedan dando vueltas. Muchas de estas ideas fueron después llevadas adelante por otros dirigentes políticos, en procesos que fueron diferentes. Claro. Entonces me parece que nosotros estaríamos pronto para después pasar a otra etapa, que fue el resto del siglo XIX. Este comienzo del siglo XIX fue muy auspicioso, estuvo lleno de ideas. Después viene la libertad política que presionaban los ingleses, pero después veremos cómo se produjo lo que pasó después. Muy bien, me quedo entonces, o nos quedamos con esto que nos compartiste hoy, también la importancia que le adjudicaba al puerto, ¿no? A gobernar el puerto para la entrada y salida, ¿no? Sí, y esto además, Álvaro, seguro estamos sintetizando en 15 minutos un proceso muy rico, ¿no? Claro, claro. Porque no fue solo acá, porque Simón Bolívar andaba en la misma, porque San Martín andaba en la misma. Claro. O sea, ellos pensaban que había que hacer esto en toda América. Artigas lo trabajó en su territorio, Simón lo trabajó en el suyo. Hubo ideas nuevas, y veremos qué es lo que pasó con esto posteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, el campo no cumplió siempre la misma función, y la ciudad no cumplió siempre la misma función. Exacto. Así que lo iremos viendo esto en el desarrollo de esta charlita que vamos a ir teniendo, Álvaro. Nos reencontramos en 15 días, más o menos. En 15 días seguiremos charlando de esto. Un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Chao.